la permanencia, Yanguas, Alfredo, ¿cómo recordáis que jugaba Osasuna? Ahora que nos fijamos mucho en los estilos de juego y tal, ¿cómo era ese Osasuna? ¿Qué es lo que se entrenaba ahí? Bueno, desde luego un poco, sí. Nada, pues un poco, seguíamos un poco como el año anterior. La verdad que la exigencia era mucho más porque en primera había muchos equipos y muy buenos. La verdad que nos pasamos el partido corriendo detrás de los rivales, ¿no? Aprovechando un poco al máximo las ocasiones y rascando el punto como jabatos. Entonces sí me acuerdo que era un equipo muy físico, de mucho trabajo, de mucha unidad, de mucho correr, donde la calidad pues estaba en uno o dos jugadores y bueno, el trabajo colectivo es el que primaba. ¿Y qué cosas recordáis también, siempre acabamos preguntando a todos los jugadores que pasan por aquí, exjugadores y tal, qué cosas recordáis también de vestuario, de putadillas que nos hacemos todos ahí entre bancos, en la ducha, en tal y en cual? ¿Qué cosas recordáis de esos tiempos que compartisteis con Iván? ¿Era de los bromistas o era de los que le hacíais la...? No, Iván era de los cachondetes. Iván era de los que... ¿Sí? No. Eso sí, era de los cachondetes, pero luego te marcaba, ¿eh? Como no te pasa nada tampoco, que te marcaba ahí enseguida. Pero bueno, así en los vestuarios, claro, estas cosas... En los vestuarios antes aquello era nuestro y de aquello se sabía poco, ¿no? Ahora ya salen los vestuarios, ya se meten las cámaras hasta los vestuarios antes de los partidos y demás, ¿no? Fiti, ¿qué ibas a decir? La verdad que Iván aparte que era, como dice Pachi, era un cachondillo así, había que tenerlo un poco en cuenta. De repente se le veía un poquito callado y tal, pero las mataba callando de vez en cuando. Pero la verdad que, bueno, como dice Pachi, eso se quedaba dentro del vestuario y la verdad que bueno, que sobre todo con respecto a lo que hablaba antes Alfredo y demás, el equipo era una familia y eso se demostraba tanto dentro como fuera, porque luego en el campo el que no podía llegar a una cosa, enseguida el otro compañero ayudaba y, como bien ha dicho Alfredo, era un equipo familiar, por decirlo de alguna manera, porque todos sabíamos lo que teníamos que hacer y por supuesto que había que correr como perros, porque bueno, estábamos en la máxima categoría y jugando como jugamos en un planteamiento que para mí me parece hoy en día, jugar con 3 y con 2 carriles, la verdad que los que jugábamos en carriles había que correr mucho. Os tocaba sufrir ahí. Oye, vamos a ver si os parece, como os decía antes, algunos goles, y si os parece los comentamos también con vosotros. Esos goles que marcó Iván, vamos a ver si lo veis bien. Esto es contra el Real Madrid, Racing de Santander, el que le da una asistencia a Alfredo. Y aquí, esto es un poco el resumen encima desde el partido contra el Oviedo. Y creo que a partir de ahí es cuando Iván Rosado empieza a marcar un montón de goles que son fundamentales para la permanencia de Osasuna. No sé qué comentáis de estos goles, cómo los estáis viendo. Haced vosotros de periodistas y retransmitidlo. Perdona, mira, ese es un robo de Sabino, de un partido que fue clave. Esa temporada fue clave porque íbamos perdiendo al descanso 2-0 en Oviedo, ¿vale? Sí. Y yo creo que el míster estaba prácticamente fuera del equipo, se decía, ¿sabes? Y fíjate lo que es el fútbol que conseguimos darle la vuelta al marcador. Ese gol que se ve mío es del robo de Sabino, el 2-3, ¿vale? Y a partir de ahí, sí, verdad que fuimos y fíjate, que creo recordar que el Oviedo fue el equipo que finalmente descendió y se llevó muchos años luego en segunda división y luego en segunda división B también. Sí. Es decir, que ese fue, creo, un punto de inflexión importantísimo en aquella temporada. Pues mira, esto es contra el Valladolid. Yo creo. Dime. No sé. Nada, que comentaba del partido de Oviedo, que antes no le he comentado, pero a mí me parece uno de los partidos más importantes de aquel año, ¿eh? 2-0 al descanso. Perdiendo, aparte del de Gijón, que evidentemente, como ha dicho antes Iván, pasó de poder no disfrutar del ascenso a depender de nosotros y que nos dio la vida de cara al último partido. Pero el partido de Oviedo, como dice Iván, había una tensión añadida fuera de lo que era el vestuario, se hablaba mucho, que si el míster fuera, que si tal. Yo recuerdo que aquel día
empecé en el banquillo porque estaba con una micro rotura y en el descanso me cambió el míster y la verdad que, como dice Iván, con 2-0 y demás, la verdad que la segunda parte hicimos una segunda parte pues, fabulosa. Oye, Alfredo, en ese gol contra el Valladolid se te ve a ti asistir, ¿no? Pues mira, ahora me pillas el gol porque no recordaba, ¿eh? No te creas que he visto muchas veces estas imágenes. Ahí está, la picadita. Una de tus miles de asistencias, pequeño, una de tus millones de asistencias. No te vas a acordar, es imposible, cojones. Me poco de dar compañero, pues sí, puede ser. Pero no lo tenía en mente este partido. Fíjate que hemos visto durante el partido porque el verte reflejado ahí, pero no tenía yo en mente este partido. Mira, y aquí otro gol, este me parece que es contra el Málaga, aquí contra el Athletic de Bilbao. Sí. El que decíamos antes, que antes te habían hecho un penalti que fallaba Alex Fernández, que por cierto es para comentar, ¿eh? El pie que tenía Alex. ¿Qué centros ponía? Sí. Aquí vemos el gol. Hay un Iván Rosado con el 20, ¿no? De esas dos primeras temporadas y luego el del 9. Este gol es contra el Barcelona, que ganasteis contra el Barcelona. Sí. Aquí el que la baja es el Pipa Gancedo con calidad y el recortito que no se queda atrás, tampoco. Sí, pero fallé uno muy claro, ese partido, Fallé uno con el golazo. Metí dos, pero fallé uno muy claro. Fallé uno de un pase, no me acuerdo de quién. Y a bocajarro, pero vamos, al borde de pequeña, era mucho más difícil tirarla fuera y lo tiré fuera. Y la tiré fuera. Uno al final se queda, mucho. Uno al final como delantero, ¿verdad? Se queda muchas veces con esas cosas. Se reía Pachi, yo creo que por eso. Sí, no, es que los delanteros se suelen acordar de todo de esas, ¿no? De cada ocasión, de cada partido, desde luego que, como te digo, ¿no? Viven de eso y eso lo tienen marcado y grabado a fuego. Pero bueno, yo de Iván sobre todo me acuerdo un golpeo que le gustaba a él mucho, que además lo solía entrenar bastante. Él me dirá si es verdad o no, le encantaba cuando venía el balón así de la banda izquierda y cogerla de volea así a media altura, así como con el empeine hacia abajo de empeine exterior full, de engancharla ahí al aire como venía. Ese golpeo le encantaba a Iván, ¿cierto o no, Iván? Sí. Además, tuve la fortuna de aquel partido que también metió gol Alfredo, un golazo de vaselina al Madrid. Al Madrid, que luego fueron campeones de Europa. Sí. Otro Fernando. Y el tercero que fui yo, que dice que es exactamente lo que dice Pachi. Este es el gol, ¿no? Exactamente. Este es el que comentáis, puesta desde la banda izquierda. Pues mira, ese gesto técnico lo he entrenado miles de veces. Te has repetido miles y miles y miles de veces, desde luego que porque sí. Por eso quería decirlo y comentarlo. Y las cosas en la vida no suelen ser casualidad, ¿no? Eso es. Ese gesto está hecho miles y miles y te hemos visto repetirlo miles de veces. Miles de veces. Porque desde pequeño, además, con mi padre era uno de los gestos técnicos que decía mi padre. Un balón de eso no se puede ir arriba. Porque un jugador tiene... y de hecho, los jugadores de media distancia, ¿no? ¿Sabes? Era un gesto técnico que siempre ensayaba y hacíamos muchas temas de la cadera para mover bien la cadera, en fin. Y luego pues tuve la suerte, fíjate, de tener ese premio en un partido televisado por Canal Plus, ganando y certificando, digamos, la victoria, ¿no? Después de los dos goles maravillosos de Fernando y de Alfredo. Oye, Alfredo se acordará de todas maneras de algún gol que yo le puse, ¿no? ¿Te acuerdas? Alguno que otro daba, así el día en Santander que metí de cabeza. Cuando no tenía otro remedio la pasaba, ¿no? Alfredito. No tenía otro remedio, No, muy bien. Ese balón fue medido al punto de penalti prácticamente, entró en carrera. Oye, si Levante también le metió uno. ¿Queréis ver ese gol también? Porque me parece que está por aquí seleccionado, pues lo vemos, hombre, y así queda asegurado que era un pase buscado e intencionado por Iván. Vamos a ver si se puede ver. Sí. Me marcaba un jugador de Huelva, Juanma. Por cierto, le arruinaste el debut a Peterman. En ese Racing de Santander. Sí. Ahí está. Sí, había mucha expectación, además, había muchísima expectación. Joder, había. Toda, expectación, toda la del mundo. Hay gente y cama y fotógrafos. Sí, madre mía, la banda, ¿no? Se sentó, creo que la banda. Sí, se sentó la banda con una silla ya, pero bueno, había ya prensa, más que espectadores, había prensa ya. Sí, claro, es verdad. Ahí nos empató Juanma. Sí. Y luego jugó en el Alavés un montón de tiempo también, Juanma. Ojo, 2 asistencias de Iván Rosado en este partido, ¿eh? Sí, mira, ese pase
a Rivero y Rivero entró en carrera y no era fácil meter el gol, de todas maneras. Pensaba que el pase. Era fácil. No tenía opción de tirar, Iván, ahí. No podía. Y luego... Se le acabaron los metros ahí, Pachi. Y luego vino el gol de Alfredo. Efectivamente, mira, aquí está. El gol de Alfredo. Ojo, buena picadita. Mírame, a ver. La deja ahí para atrás y llega Alfredo y... Mira, un bombón. No, Alfredo. La verdad que sí. También le contamos la asistencia del día del Madrid, que me dio el pase también. La asistencia lo contamos. No, eso no. Pero sí es verdad que saqué el balón limpio de la banda, que no era fácil. Luego el control fue perfecto y la vaselina fue tremenda. Mejor. El delantero le tenemos fuera del área, así que fíjate quién iba a rematar. Ya no había nadie más. Tuviste que sacarte el conejo de la chistera, pequeño, y saca, adentro. Había que acabar la jugada como fuera. Ya está. Bueno, son seguro que buenos tiempos. ¿Y qué recordáis vosotros también en Pamplona? El otro día hablábamos con Cuellar de cómo se iban a Iturrama, tal, a Algarrica a tomar algo. ¿Vosotros por dónde solíais andar? Que imagino que cenas de equipo se harían. Es decir, si hacen en los equipos de regional, no me quiero ni imaginar vosotros. Sí, nosotros no andábamos en otros sitios muy diferentes, ¿no? Pero sí que, como ha dicho Iván, sí que es cierto que ese vestuario de estos años éramos... con todo respeto, es la manera de hablar, éramos una cuadrilla de amigos que peleábamos por el mismo objetivo y que teníamos claro que peleando todos y dejándonos la vida llegaremos hasta donde lleguemos. Pero tiene que ser así, ¿no? Y como dices, pues el ambiente se acababa, unos días íbamos al Garrick, otros días tal, por supuesto había cenas, por supuesto había más ratos que compartíamos que no solo eran en el campo o en el vestuario, y la verdad que fueron unos años geniales en cuanto a trabajo, en cuanto a entrega, en cuanto a ambiente, en cuanto a título personal. Pues yo creo que fueron unos años enriquecedores 100%. Y visteis a un Osasuna, ¿no? En este caso te pregunto a ti, Iván, que llegas a un Osasuna justo con el que subes a Primera División, y cómo ves también esa trayectoria. Al final sí que es verdad que lo que dices, pues los 2 últimos años son de aquella manera, pero ves un Osasuna que parte de segunda y a los años acaba jugando una semifinal de Europa. Pues sí, pues como ha dicho antes Pachi también, ¿no? Que el equipo pues fue creciendo, empiezan a llegar otros jugadores, empezamos a marcharnos los que estábamos en los inicios. Él tuvo esa suerte de poder quedarse hasta el final y poder prácticamente, yo creo que jugar hasta que se descendió, ¿no? Sí, fue. Y bueno, pues son 14 años. Tú ten en cuenta que Navarra tampoco, digamos que es una potencia, digamos, porque tiene 650.000 habitantes. Y ser capaz de estar 14 años seguidos en Primera División es porque se hacen las cosas muy bien. Pero ¿qué habitantes, Iván? ¿Qué habitantes? ¿Y qué renta per cápita? Valen por 2, tú. ¿Sabes? Valen por 2, Iván. En cuanto a números, fíjate, es que habéis estado 40 años en Primera División, y eso es porque creéis en vuestras cosas, porque os esforzáis, en fin, porque se hacen las cosas muy bien en Navarra, porque siendo una provincia, o sea, una comunidad, en este caso foral, relativamente pequeña, porque en cuanto a habitantes, pero estar 40 años en Primera División prácticamente, eso es porque hacéis las cosas muy bien, creéis en vosotros, las instalaciones que tenéis, la afición que hay, es decir, casi todo se hace bien, y alguna vez, pues lógicamente, tiene que haber algún altibajo, pero estar 14 años en Primera División seguido son palabras mayores. Son palabras mayores, muy difícil, muy difícil. Bueno, no queremos cogeros mucho más tiempo. Os agradecemos a los tres que hayáis estado aquí con nosotros. No sé si queréis decirle algo último, algún mensaje para Iván, alguna pullita que queráis darle. No también, sé, también. Lo que queráis lo tenéis aquí, a vuestra disposición. No, yo creo que no es momento de palos ahora, ¿no? Joder, que hace que no nos vemos el tiempo. No, que ha sido un placer volverte a ver, Iván, y que nada, que igualmente, te mando un abrazo Pachi. muy fuerte. Bueno, a Fiti y a Alfredito también hace tiempo que no los veía, y igualmente un abrazo para todos, pero bueno, en especial Iván, que puede ser que sea más complicado verte que a ellos dos. Tendréis que echar una carrera, porque ha dicho Iván que entrena 360 días al año. Tú estás fino también, Pachi. A ver qué... Yo estoy para competir, ahora estoy para competir con imposible. él, estoy para competir. Imposible. Imposible poder con él. Tendréis que Bueno, Iván, oye, lo mismo que Pachi, un placer
de volver a verte, que esté todo bien y a ver si